El día de hoy vamos a ver ya algunos temas importantes sobre lo que es introducción a la programación, es decir, ya enfocándonos a lo que realmente nos va a competir a nosotros durante todo este año. Bien, antes también una información importante, el día de mañana, cuando estén todos, el grupo completo, vamos a estar dando la tarea 3 para que ustedes la puedan realizar. Bien, lo que usted puede ver en pantalla en este momento, pues si usted puede anótelo, es lo que tenemos acá en nuestras escalas o niveles de programación, se le puede conocer de esa manera. Hace algunos días, unas semanas atrás, habíamos visto una presentación donde hablábamos de las tres formas básicas con las cuales se puede representar un algoritmo. Ellas eran la forma narrativa, cuando hacemos un algoritmo como que si fuera una receta de cocina, diagrama de flujo, donde utilizamos figuras para representar cada uno de esos pasos, y la forma de pseudocódigo, es decir, donde ya estamos colocando nuestro algoritmo en un lenguaje especializado para que el programa lo pueda entender. En este caso, la computadora. Bien, esas serían las tres bases o los tres cimientos de la programación. Pseudocódigo, también conocida como programación estructurada o secuencial. A partir del nivel 3, pues ya se considera que ya están los cimientos básicos de la programación y ya podemos pasar a los siguientes tipos de programación que podemos encontrar, ¿verdad? Que muy importante a tener en cuenta lo siguiente. Las programaciones que están del punto 4 hasta el punto 8 no se pueden llegar a desarrollar si no se tiene una base sólida con los primeros tres puntos, sobre todo con el número 3. Ahora bien, nosotros tenemos acá como punto número 4 que es la programación orientada a eventos. Programación que vamos a estar viendo, mediamente Dios, en finales del próximo año y durante el grado de sexto diversificado. Luego tenemos la programación orientada a objetos, pues como les decía el grupo anterior, esta es ahora la nueva meca de la programación o el tipo de programación que se maneja actualmente dentro del campo de la informática. Claro está, la programación orientada a objetos, pues ahora se da mucho en los que son los niveles superiores de educación, o sea, en las universidades. Sin embargo, también muy importante a tener en cuenta que para poder saber programación orientada a objetos, primero también tiene que tener uno bases sólidas sobre la programación estructurada. Eso es importante a tener en cuenta. Bien, entonces, a partir de la programación orientada a objetos, cuando usted domine esa área o ese tipo de programación, va a poder tener la capacidad de poderse desarrollar en tres grandes grupos. Programación orientada a base de datos, programación orientada a diseño web y programación orientada a lo que sería telefonía celular. Cabe destacar lo siguiente, los últimos tres ya son especializaciones que pues en algún momento se tomará por parte del programador, ¿verdad? En dónde o en qué campo o área se desea especializar. Si para diseñar o hacer funcionar las páginas web, para crear aplicaciones para celular o para crear eh, programas con bases de datos. Entonces ya eso sería pues una especie de especialización por parte del programador. Nosotros, si el tiempo lo permite, vamos a estar viendo un poco de programación orientada a bases de datos. Bien, entonces, ya que tenemos esta parte acá sobre lo que serían los tipos de programación, vamos a tener el siguiente punto que serían software para enseñar programación. Bien, los software para enseñar programación no son más que los programas que nos permiten a nosotros poder trabajar con nuestros programas o con lo que queremos crear. Claro está, hay que tener algo en cuenta que sería lo siguiente. Vamos a encontrar software que van a estar en idioma español, como el PCIN que vamos a manejar a partir del día de mañana, y hay software que están en idioma inglés. Hay que recordar algo muy importante. De por sí los software de programación se originaron pues en Estados Unidos, obviamente un país de habla inglés, por lo tanto pues es común encontrar que la mayoría de los software de programación vengan en ese idioma. Sin embargo, también a tener en cuenta sería lo siguiente. Para enseñar la programación o para aprender programación es importante que el programador o el estudiante
domine la programación estructurada en su idioma materno, en este caso el español. Una vez que se haya dominado o tenga los conceptos básicos de programación estructurada, va a ser mucho más fácil, entre comillas, para el alumno hacer una adaptación, a un software de idioma inglés. ¿Sí? Entonces, tenemos acá algunos ejemplos de software de programación, como lo pueden ser Java, como es Python, C, C++, Visual Basic, etcétera, entre otros programas que están en idioma inglés. Y en español, pues tenemos el PCIN, que es el que nosotros vamos a estar trabajando. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Antes de pasar al siguiente punto, y muy importante, la mayoría de los software o los lenguajes de programación de alto nivel, ¿por qué se les dice alto nivel? Porque tienen la capacidad de poder proporcionarle al programador un ambiente agradable e interactivo de trabajo para que pueda programar, pero también tiene la posibilidad de poder interpretar lo que el programador está realizando para que de esa forma trasladárselo a la computadora y ésta dé una respuesta. Luego tenemos lo siguiente. Vamos a ver algunos conceptos básicos de programación que podemos ver acá. El día de hoy me interesa sobre todo trabajar con ustedes lo que sería el concepto de variable. Creo que tal vez de pronto de todos los conceptos que usted ve ahí, la variable o lo que es una variable en sí es lo que usted más va a estar utilizando dentro del área de programación. Y bueno, vamos a tratar la manera de que usted pueda tener claro el día de hoy qué es en sí una variable, ahí por medio de unos dibujitos que vamos a hacer para que usted te pueda entender, ¿verdad? Bien, vamos entonces a iniciar con el primer concepto básico de programación que sería variable, para que ustedes por favor puedan copiar en su cuaderno lo que ven en este momento en pantalla. Tenemos en primera instancia que dice que la variable es el espacio reservado en la memoria del computador para almacenar un dato en específico. Entonces, muy importante tener en cuenta algo. Muchas veces se nos explican las cosas usando algunas palabras de tipo técnicas, palabras que a veces no conocemos o no dominamos al 100 y a partir de ahí se nos hace muy difícil poder encontrar el verdadero significado o la verdadera función de ciertos elementos. Y es por eso que acá el día de hoy vamos a dejar claro en sí qué es una variable, porque es lo que más me interesa a mí el día de hoy que usted tenga en cuenta. Bien, dice que la variable puede almacenar ciertos tipos de datos. Nosotros vamos a estar trabajando con tres, bueno, dos sobre todo. Tenemos primero los datos de tipo numérico. Como usted puede observar acá, tengo algunos ejemplos como 10, número entero, números negativos como -5 o números decimales como 20.5. Podemos manejar esos tres tipos de datos acá con las variables. Luego tenemos los datos de tipo texto. Por ejemplo, tenemos una letra, una palabra, como la palabra casa, una frase u oración, como la que tenemos ahí que dice el loro verde, e inclusive una palabra en combinación con caracteres especiales. Por ejemplo, ahí tenemos la palabra iglesia, donde usted puede darse cuenta que los signos de admiración sustituyen a la sí y la arroba a la letra A. Entonces podemos trabajar como dato de tipo texto, datos de tipo texto normal y de tipo carácter especial. Bien, y por otro lado tenemos los de datos de tipo lógico que solamente tienen valor verdadero o falso. Este último no nos vamos a enfocar tanto en ello en este año, ¿verdad? No nos va a servir tanto, pero sí el próximo año. Luego, pues tenemos algunas reglas que es importante tener en cuenta, ya que sabemos qué tipo de datos podemos guardar o almacenar dentro de una variable, es importante tener en cuenta algunas reglas para poder manejar variables. Por ejemplo, tenemos la primera regla, la cual dice que una variable siempre debe tener un nombre. Esa sería la primera regla. Luego tenemos la segunda regla, la cual indica
de que el nombre de una variable siempre debe de iniciar con una letra. La tercera regla dice, el nombre de una variable no debe tener espacios o caracteres especiales. Y por cuarto tenemos, una variable solamente puede almacenar un dato a la vez. Muy bien, 4 reglas básicas donde posiblemente la última es la que realmente va a sobresalir delante de las otras 3, ya que la última regla se tiene que hacer respetar para que las variables puedan funcionar correctamente dentro de un programa. Entonces, voy a dar acá un minutito para que puedan copiar estas reglas. Me interesa bastante que copien las reglas para tenerlo en cuenta. Y si se puede, también acá los datos a almacenar, que tendrían que ponerlo en su cuaderno. Muy importante, por favor. Bien, entonces vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a ver acá el día de hoy, como les decía, tengo acá un par de dibujitos que vamos a tener en cuenta y usted los puede observar. Vamos a suponer lo siguiente. Cada vez que yo le diga o usted escuche la palabra variable en programación, siempre, imagínese usted que es una caja vacía, que le están hablando de una caja vacía. Y el día de hoy voy a hacer estas pequeñas analogías con dibujitos para que usted me pueda entender lo que es una variable, porque me interesa al 100 que, vuelvo, repito, usted maneje este concepto, porque si usted no lo logra manejar ni dominar en las primeras semanas, que ya entremos a la programación, créame que esto se le va a complicar como no tiene idea durante todo el año. Por eso es importante pues tener en claro en sí que es una variable. Y para eso pues me tomo mi tiempo para enseñárselo a ustedes con dibujitos para que me puedan llegar a entender. Bien, entonces como les decía, siempre vamos a imaginarnos de que una variable es una caja vacía. Como es una caja vacía, tenemos que cumplir las reglas de colocarle un nombre a la variable. Entonces, tengo yo acá de este lado las opciones que pueden ser opciones para nombre de mi variable. Y del lado derecho tengo eh, un listado de palabras que no pueden ser nombres para mi variable. Vamos primero con los que sí pueden ser nombres de variable. El nombre de una variable puede ser desde una letra, como la letra A, B, C, las que usted quiera, cualquiera letra del alfabeto, o A1, una letra acompañada de un dato numérico, ¿sí? A1, B1, M1, como usted quiera llamarle. Tenemos que también el nombre de una de variable puede ser una palabra. Por ejemplo, aquí tengo casa en mayúscula o en minúscula. Yo les recomiendo que cuando trabajemos con variable traten de que los nombres sean en minúscula y no tanto en mayúscula. También tenemos que puede llegar a ser un nombre pues ya compuesto de dos palabras, por ejemplo, Casablanca. Y muy importante, ahora vamos a ver aquellas opciones que no pueden ser nombre de variables. Por ejemplo, lo que fuese la arroba, creyendo que es una letra A, no podemos utilizar la arroba como nombre de variable, nos va a dar error. No podemos utilizar esta combinación de número y letra, ¿sí? No podemos colocar esto. Si usted quiere hacer esto, hágalo primero la letra y después el número, pero nunca inicie con un número. Tampoco puede colocar un carácter especial y después el número, ¿sí? Tampoco, eso está malo. Y tampoco puede colocar un nombre de variable como casa blanca, casa, perdón, espacio blanca, no se puede hacer eso. O colocarle un guión bajo.
todo eso, por favor, está descartado como nombres de variables. Tenerlo en cuenta, por favor, ya que lo único que va a hacer es que va a provocar que les dé error. Y obviamente no deseamos eso. Entonces, ya que eso está descartado, vamos a ver entonces algunos puntos a tener en cuenta con los nombres de las variables. Bien, ya les había indicado yo de que el nombre de la variable, mejor si no lo coloca en mayúscula, que sea todo en minúscula. Y si usted se fija bien en este listado, si usted se fija bien en este listado, todos los nombres de variables inician con una letra. A1, casa, casa, casa blanca. En ningún momento iniciaron con un carácter especial o un número como está acá. Así que siempre el nombre de una variable inicia con una letra, incluso aquí están las reglas. El nombre de una variable siempre debe iniciar con una letra. Si usted le quiere colocar ahí, pues como dicen, la marimba de números, pues colóquele la marimba de números que usted quiera, pero siempre tiene que iniciar con una letra. Eso es importantísimo. Bien, entonces, como ya sabemos qué nombres o qué tipo de opciones de nombres podemos colocar y cuáles no, vamos a proceder entonces a colocarle un nombre a mi variable. Yo voy a suponer de que esta variable se va a llamar caja. Así se va a llamar mi variable, la variable caja. Bien, entonces ya tengo ahí mi variable y yo puedo almacenar lo que yo desee dentro de esa caja. Ahora bien, acá se tiene que cumplir la otra regla, que es la cuarta y que tal vez de pronto es la más importante, donde dice una variable solamente puede almacenar un dato a la vez. Una variable solamente puede almacenar un dato a la vez. ¿Eso qué significa? Tenemos acá dos arbolitos. Vamos a suponer de que el árbol de manzanas rojas y el árbol de manzanas verdes. Usted se encuentra frente a esos dos árboles. Solamente puede venir y tomar puede tomar eh, un tipo de manzana, ¿sí? Puede tomar una manzana roja o una manzana verde, pero no puede meter las dos al mismo tiempo. Entonces, vamos a suponer lo siguiente, de que usted se decanta por las manzanas rojas. Entonces viene y almacena una manzana roja en la caja. Entonces, cuando viene alguien y le pregunta, ¿qué tiene tu caja adentro? Usted le dice una manzana roja. Eso es lo que vale la variable llamada caja, una manzana roja. Y es muy importante a tener en cuenta lo siguiente. Una variable siempre va a tener como valor el dato que tenga dentro, ¿sí? En este caso estoy suponiendo de que es una manzana roja que está dentro de la variable caja y por lo tanto la variable caja vale una manzana roja. Ahora, ¿qué pasaría si usted viene y quiere colocar una manzana verde? Entonces, colocamos acá la manzana verde. ¿Qué pasa en estos casos? La computadora obviamente no es como nosotros los seres humanos, que nosotros bien podríamos meter ahí las dos manzanas en la misma caja y no hay ningún problema. Sin embargo, la computadora no tiene esa capacidad ni de razonar lógicamente como nosotros. Entonces, en este punto, lo que hace la computadora es lo siguiente. Se va a quedar siempre con el último dato ingresado y el primero que ingresó o el que ingresó antes se va a eliminar. Por ejemplo, yo metí acá una manzana verde en este momento. Por lo tanto, viene la computadora y lo tiene que borrar. Y se va a quedar con la manzana verde. Así de simple. La manzana roja, pues como quien dice, desaparece, la eliminan, la tiran a la basura como usted quiera, pero se va a quedar con la manzana verde. O viceversa, imagínense que quiera colocar acá la manzana roja, quiere una manzana roja, pues entonces viene, quédese con su manzana roja, pero la verde la tenemos que sacar. No puede tener dos al mismo tiempo, solamente una. Entonces, esa sería la regla número 4, ¿verdad? Que solamente se puede almacenar un dato a la vez dentro de una variable. No sé si tengamos dudas o preguntas hasta este momento. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Ya que sabemos nosotros qué es una variable, qué puede contener,
Ahora hay que ver acá cómo es que trabaja esto dentro de la computadora. Bien. Entonces, usted puede venir y crear el montón de variables, el montón de cajas que usted quiera. Usted los puede crear sin ningún problema. Lo importante es que hay que identificar muy bien, o sea, colocarle su nombre como debe ser a cada una de las variables para cuando usted la necesite, usted la pueda mandar a llamar por medio del nombre que es y no vaya a llamar a otra variable que no tiene nada que ver con lo que usted va a trabajar. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer acá un pequeño ejemplo. Vamos a suponer lo siguiente. Voy a borrar esto acá. Vamos a suponer que tenemos dos cajas. Vamos a suponer que tenemos dos cajas. Y en ese sentido, vamos a meterle acá a la caja A, le vamos a meter un número. Vamos a meterle el número 10. Y a la caja B le vamos a meter el número 5. Bueno, entonces, usted viene como programador, le dice a la computadora, computadora, tenés que sumarme los números que están en A y en B. Nunca, 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 eso es importante. La computadora va a saber qué números tiene adentro o qué números le ingresaron, ¿sí? Ni usted lo va a saber, ni tampoco lo sabe la computadora. Pero la computadora va a tener la capacidad de operar esos números siguiendo unos pasos. Entonces, nosotros hablando aquí de manera hipotética, le hemos colocado a la variable A un número 10 y a la variable B le hemos colocado un 5. Y le decimos a la computadora que lo sume. Aquí está el signo de más, aquí está el signo más para poder sumar. Y le decimos, computadora, tenés que sumar lo que hay en A y con B. Entonces viene la computadora bien obediente y va a hacer lo siguiente. Bueno, recuerden algo muy importante. A ustedes imagínense en este momento que viene la computadora, va a meter la mano dentro de la caja A y lo va a sumar y luego va a meter su mano dentro de la caja B y lo que saque lo va a sumar. ¿Sí? Lo que saque lo va a sumar. Entonces, mi pregunta para ustedes. Si hago esa operación, ¿cuánto me quedaría? 15. Exacto, 15. Nos queda 15. Imagínense ustedes que la computadora viene, mete la mano, agarra el 10, mete la mano, agarra el 5 y lo sumamos. Hasta ese momento, la computadora no tenía ni idea qué números le metieron ahí. Ahora bien, ¿qué pasa si hacemos lo siguiente? Vamos a venir, vamos a quitar esto acá y le vamos a meter acá una letra F. Y le decimos, computadora, sume lo que hay en A y en B. Entonces viene la computadora y se va a quedar así. Bueno, o sea, mete la mano primero, ¿verdad? Mete la mano primero, toma la F y luego viene y va a meter la mano en la caja B y pues después los quiere sumar porque ahí le dice que tiene que sumarlos, por si no le suma. Y viene la computadora y estaba a batallar y ve que no hay forma, no tira resultado hasta que le tira un error. Aquí va a tirar un error diciéndole no se pueden sumar los datos. ¿Sí? De diferente tipo. No se pueden sumar los datos de diferente tipo. Entonces acá viene y la computadora nos va a dar un mensaje similar a ese. ¿Y eso qué significa? No puede sumar una letra con un número. Eso es lo que le está diciendo a la computadora. Que no puede sumar una letra con un número. Acá, pues obviamente nosotros nos han enseñado que números con números se suman y las letras obviamente no tienen ningún valor numérico, salvo casos especiales donde la letra represente a el nombre de una variable. Ahí sí. Pero en ese momento no estamos enfocando directamente con eso, sino que aquí estamos viendo este pequeño ejemplo donde estamos pues tratando de sumar un texto, una letra con un número y sabemos de que no se puede sumar porque la letra obviamente no tiene valor numérico, por lo tanto nos irá ese mensaje. Ahora bien, ¿qué pasa si yo vengo y le quito acá el 5 y vamos a almacenar la letra OCA, la palabra OCA? Entonces viene la computadora y le dice a usted, ¿verdad? Computadora, necesito que sume los datos que están en A con los de B. Entonces viene la computadora y le dice, órale, y voy a meter la mano en A
y agarra el dato y se encuentra que el dato que está en la letra A es una F. Luego viene y de voladita va a meter la mano en la letra B y saca la palabra oca. Entonces, ¿qué va a hacer la computadora? Simplemente va a colocar la palabra foca, todo junto. Bien, entonces acá uno se pregunta, ¿y qué fue lo que pasó, verdad? ¿Por qué no dio error o algo por ese estilo? Por lo siguiente. Cuando la computadora ve esto, que tiene que sumar dos valores que se encuentran en variables distintas, como ya les dije, la computadora no sabe qué hay aquí adentro ni tampoco acá. Se va a dar cuenta ya cuando empiece a meter la mano y saque los datos. Bueno, cuando mete la mano y saca la F, y cuando mete la mano acá y saca la palabra oca, como ve que el signo más está siendo utilizado, va a venir la computadora y va a concatenar, ¿sí? ¿Qué es concatenar? Se le llama concatenar a la unión de dos textos. Entonces, en este caso, yo tengo la palabra, la letra F, y la voy a concatenar con la palabra oca. Entonces, de ese resultado queda acá foca, todo junto y sin espacios. Eso es la concatenación. Si usted quiere colocar, por ejemplo, libro azul, coloca libro en una variable y azul en otra. Entonces, cuando usted lo ejecute, se va a dar cuenta de que el libro azul aparece la frase completa ahí, de un solo. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta, podemos sumar números, obviamente datos numéricos, podemos multiplicar, dividir, restar. Cuando son textos, solamente se puede concatenar, es decir, unir las palabras en una sola nada más. No sé si hasta el momento tengamos dudas, preguntas sobre esto, algo que deseen agregar. ¿No? Bueno, entonces, esto sería básicamente algunos temas básicos sobre lo que son las variables. Y como le digo, por favor, siempre, cuando se les olvide algún concepto, sobre todo el de variable, siempre recuérdese, es una caja vacía al cual se le tiene que asignar un valor y el valor usted decide, ¿sí? Ese valor usted lo decide, pero solamente puede uno, no pueden ser dos al mismo tiempo. Y que también puede hacer operaciones matemáticas entre variables. Puede sumar, restar, dividir, multiplicar, ¿sí? Pero siempre y cuando sean del mismo tipo. Cuando son de diferente tipo, está el problema que puede dar error. Por ejemplo, como el ejemplo que vimos anteriormente, que queríamos sumar f más 5 y obviamente nos va a tirar error porque no se pueden sumar dos datos de diferente elemento. Es decir, no podemos sumar un texto con un número. Bien, entonces no sé si tengamos dudas o preguntas ya para ir finalizando el día de hoy, No, ¿no? profe, gracias. Bueno, entonces vamos a dejar acá la clase el día de hoy. Esto se va a quedar grabado. El día de mañana voy a entregar la tarea 3 y vamos a continuar ya con este tema. El día de mañana vamos a trabajar ya lo que sería la descarga e instalación del PCIN y conocer el ambiente de este programa para que ya la próxima semana, Dios mediante, ustedes ya empiecen a hacer sus ejercicios ahí en ese programa y pues ya puedan enviar sus tareas. Entonces, de mi parte sería todo, jóvenes. Me despido, les deseo que tengan un feliz día y los veo por acá el día de mañana. Con permiso. Feliz día, profe. Se Feliz cuidan, día, feliz día. profe. Adiós.